vamos a hablar del sistema de sonido, ¿vale? Volvemos a tener el mismo rack de antes. Y volvemos a tener el mismo procesador de Crestron. En los distintos espacios, en función de las necesidades, tendremos unos altavoces. Por ejemplo, en los baños, seguro que son altavoces empotrados en el techo. Podemos tener una zona de la discoteca en la que haya grandes bananas proyectando audio a la PEA, al public address, a la gente. Podremos tener asociados a esto unos subwoofers para apoyar la discoteca. Podemos tener en zonas de jardines unos sistemas de audio, ¿vale?, fijados al suelo, ¿vale? Podemos tener lo que nosotros queramos. Y ahora, este sistema, de manera independiente, cada uno de estos altavoces por cable de altavoz tiene que ir otra vez al mismo cuarto, con un cable rojo y negro o un cable identificado. Tiene que volver cada uno independientemente al rack. Esto es un cable paralelo de sonido. Aquí, ¿qué es lo que vamos a tener? Etapas de potencia. Las etapas de potencia son las que alimentan, las que nos dan los vatios. Estos altavoces, si son de 200 vatios, pues tenemos una etapa de potencia de 200 vatios. Habrá etapas de muchos canales, de menos canales. Esto se tiene que dimensionar en función de cada instalación, ¿vale? Entonces, todos los altavoces del tipo que sean, en función de las necesidades, vuelven al mismo rack. Y aquí, al lado de las etapas de potencia, en el mismo rack, volvemos a tener otra unidad que es el procesador de sonido, el sound processor. Esta maquinita, que es controlada por el procesador principal de Crestron, es la que me va a determinar si este va a sonar más alto, este va a sonar más bajo, aquí quiero una música, aquí quiero otra, qué es lo que quiero en cada una de las zonas. Con qué volumen va a ser controlado cada una de las zonas. Todo esto es el procesador de sonido, que será un módulo rack al lado del procesador principal, ¿vale? La instalación de sonido es así, y esta instalación sí que requiere que cada uno de los altavoces vuelva al rack.